Lately I came with my girls, wanna dance by ourselves. Can't you tell? Baby, baby, I have thick skin. Yeah, I don't let things get to me. But do you want me to spell it out for you right now? I'm not feeling your vibe. Crystal clear that you're head over heels, but don't come any closer, my dear. Cause when I get mad, I cannot control what might happen. You think you can put your hands on my body. I'm no damsel in distress. Come too close, I might just lose it. I knock you down like boom, 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 boom. I knock you down like boom, 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 boom. I knock you down like boom, 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 boom. I knock you down like boom, 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 boom. I think you're messing with the wrong girl. I bring the thunder, haven't you heard? But honestly, I just wanna dance with my girls here tonight. No man by our sides. Crystal clear that you're head over heels, but don't come any closer, my dear. Better sit down, you just shut your mouth. Cause I don't need a man to make me feel fine. Boom, 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 boom. Arréglense ya porque nos van a llevar todos al demonio. Por favor, Jesús. Sí, mira, yo quiero responder esta pregunta en dos partes. La primera tiene que ver con en qué medida la ONU podría tener éxito para entenderla desde todas sus dimensiones en un contexto en el cual yo advierto que empieza a haber una carrera armamentista en el Indo-Pacífico por el acoso, no lo puedo llamar de otra manera, el acoso sistemático, sostenido, reiterado, repetitivo de Estados Unidos en contra de China, con esta intentona de la creación de un nuevo OTAN en el Indo-Pacífico, por un lado con India, con Japón y con Australia, y por otro lado con el AUKUS, con Australia, Reino Unido y Estados Unidos, al que luego se podrían integrar pues todo el Five Eyes, el 5 ojos, con Nueva Zelanda y con Canadá. Con Canadá estaban esperando a que Justin Trudeau resolviera su situación política, ya se religió, entonces ya va a poder tener estabilidad otros años más, y me parece que de la parte de Japón, la India y Australia, lo que están haciendo los estadounidenses es aprovechar que China tiene sus adversarios regionales históricos y primero los lanza para que se desgasten, pero a partir de una organización militar que justifique que la alianza les permita cercar a China. Entonces, ¿de qué depende el éxito de una organización como Naciones Unidas? Primero, ¿cómo se le ve a las Naciones Unidas? O sea, si nos hacemos la pregunta ontológica, ¿qué es? ¿Es un gobierno mundial o simplemente es una asociación voluntaria de estados que formalizan su relación a través de un tratado internacional, que tienen órganos propios, permanentes, o si no son propios y no son permanentes, cuál es su financiamiento? Porque la otra pregunta ontológica al qué es, pudieran decir, no, son regímenes internacionales, no son gobiernos mundiales, pero como regímenes internacionales tienen la labor de crear normatividad para prácticas mínimas aceptables. Alguien más te podría decir, no, ni siquiera llegan a regímenes internacionales porque los estados miembros no se obligan a cumplir con su normatividad. Dejémoslo en foros de expresión para socializar problemáticas mundiales. Entonces tienes esas 4 vertientes. Gobierno mundial, sí o no, y si es no, entonces probablemente sean asociación voluntaria de estados. Sí o no, porque hay algunos a los que si no están dentro, entonces están fuera, y si están fuera se pierden de las ganancias. Entonces son regímenes internacionales, pero ¿crean normatividad que todos respetan o es incluso voluntaria el respeto de la normatividad? Y si la descartas también, la cuarta parte sería, entonces son foros de difusión. Y la importancia de los foros de difusión es la socialización de las ideas y de las problemáticas. Entonces, desde un foro que no tiene además un presupuesto gigantesco, es decir, que cualquier ciudad grande en Estados Unidos, grande me refiero a una ciudad de más de 5 millones de habitantes, tiene muchísimo más presupuesto en un año que Naciones Unidas en 5 años. Entonces, ¿cómo exigirle a una organización que no es gobierno mundial, que no está financiada para ser gobierno mundial y que tampoco está facultada ni con armamento ni con poder jurídico, que resuelvan situaciones que consorcios militares, que la industria bélica de varios países
están impulsando. Mira, yo me pongo a pensar en este último reporte que sacó el CIPRI, este think tank de Suecia, de Estocolmo, que nos dice que del comercio mundial de armamento, Estados Unidos, la venta de armas de Estados Unidos, solo de Estados Unidos, representa el 36% de todo lo que se exportó entre el año 2015 y el año 2020, antes de que la pandemia agarrara el vuelo que agarró. Entonces, cuando te pones a pensar que solo un país de 193 vende armamentos y que esas ventas representan el 36%, te dices, ok, aquí hay algo, hay una anomalía. El que se autodenomina democracia, el que se autodenomina protector de los derechos humanos en el mundo, es el que provoca conflictos porque después necesita vender todas esas armas. Y lo ves tú en la relación, 36% del armamento que se vende es de Estados Unidos. Y luego cuando lo ves al revés, dices, oye, y si Estados Unidos es el que más vende, ¿cuál es el país que más compra? El CIPRI te dice que es Arabia Saudí. Compra hasta el 12% de todas las compras que se hicieron entre 2015 y 2019. Y resulta que luego Arabia Saudita es el aliado, uno de los aliados principales en el Medio Oriente de un país como Estados Unidos. Y te preguntarás, oye, ¿y cuál es el segundo país que más armas vende? Rusia. Pero Rusia vende, está pues entre 12 y 14% de las armas, pero luego los que más compran no son, digamos, los aliados, más bien no son, digamos, los rivales de Estados Unidos, sino sus aliados. Entonces tienes este doble rasero, pues. Por un lado, hablas de que China, decía Mike Pompeo, y hoy lo dice también Anthony Blinken, China lleva actividades perniciosas y hay que detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Y luego después te preguntas, a ver, ¿es China quien tiene un portaaviones nuclear en las aguas de Ensenada, Baja California, cerca de Estados Unidos, o lo tiene en el Golfo de México, o lo tiene cerca de la Florida, o lo tiene cerca de las costas de Nueva York? ¿O es Estados Unidos quienes despliegan flotas marítimas, submarinos nucleares y portaaviones cerca de Taiwán? Y luego te preguntas, con toda esa capacidad bélica, porque recordemos que Estados Unidos invierte hasta $700 mil millones al año en gasto militar, te preguntas, ¿es China quien tiene, por ejemplo, ojivas nucleares desplegadas en el mundo en portaaviones y en submarinos, o es Estados Unidos el que las tiene? Y si las tiene, ¿cuál es el propósito? El propósito es, me parece, generar cierta especulación, estimado Roberto, para que se siga, digamos, desarrollando esta práctica de que los países crean que tienen necesidad de armarse. Y lo que se decía la semana pasada, el portavoz del Ministerio del Exterior chino dijo, esto lo único que está generando es una escalada de compra de armamentos y es una carrera armamentista que no va a parar la ONU, Roberto, porque no tiene dinero para pararlo, no tiene capacidad logística, no tiene recursos humanos, porque ni siquiera se le dieron esas facultades. Y a veces me parece que por eso la falla de muchos de nuestros analistas se da consistentemente, porque le exigimos a Naciones Unidas que tenga funciones de gobierno mundial, cuando desde su origen ni siquiera fue pensada para gobierno mundial y ni siquiera fue habilitada ni en temas humanos, ni en temas financieros, ni en temas jurídicos, y mucho menos en el aspecto militar. Entonces, le pedimos un club, es como un club. Pues más que un club, me parece que es esto que decíamos en la pregunta ontológica, ¿de qué es? Yo veo más como un foro en el cual de pronto se generan ciertas alianzas para dar a conocer problemas que aquejan de manera común, por ejemplo, a los países en desarrollo. ¿Qué les aqueja? La pobreza estructural, la desigualdad, ¿no? La contaminación, que la generan los países industrializados y la terminan sufriendo los países en desarrollo. Por ejemplo, las mineras canadienses y sus efectos terribles, nefastos en México, en Colombia, en Ecuador, por poner un ejemplo muy concreto. Entonces, me parece que cuando en un foro como Naciones Unidas se juntan las voces de Ecuador, las voces de Colombia, las voces de México y tal vez algún país centroamericano, y después en África se reúne otro, el Congo o algún otro, y dice, oye, yo tengo una problemática parecida, me parece que van de gane porque se crean sinergias de colaboración en el seno de estos foros. El error, me parece, está en pedirle a Naciones Unidas que actúe como gobierno mundial cuando no tiene ni facultades jurídicas, ni habilitación humana, ni económica para que lo haga. Pues ojalá que países no vayan a seguir el ejemplo de Corea del Sur, ¿no? No sea que México mande a Vicente Fernández para la próxima asamblea, o ahí así todos los países quieran mandar a sus cantantes. Es una broma, pero es en serio. Oye, Jesús, con todo eso que me dijiste de las
decenas de bases de Estados Unidos por todos lados y el portaaviones nucleares, los portaaviones nucleares, las bombas atómicas que tiene alrededor de todo el mundo y que China no lo tiene, pues un estadounidense muy patriota te podría decir, pues es que la ONU no sirve, justamente el orden lo ponemos nosotros y por eso tenemos desplegado todos los aviones y todos los portaaviones en todas partes del mundo, pues para controlar el mundo. Eso te podría decir. ¿Qué le contestarías entonces? Definitivamente, de hecho eso es lo que dicen exactamente. Y la respuesta que se le da es sencillamente que su expansión militar no tiene fines pacifistas, sino fines de dominación. Y a esos fines de dominación recordarle que toda imposición genera oposición. Y la oposición es la que se ha venido dando justamente las resistencias que se han dado desde China, desde Irán, desde el mismo Rusia. No queremos decir que los rusos, los chinos o los iraníes sean mejores y tengan sistemas morales superiores. Lo que queremos decir es que están a la defensiva y que como en un juego de ajedrez hay respuestas y contrarrespuestas. Bien, Jesús. A ver, Carlos, la pregunta, ¿hacia dónde nos lleva esto? Porque lo que le preguntaba a Jesús, hay alarma en China, hay alarma en Estados Unidos de esta guerra fría que todos los días crece y la alarma principal de Antonio Guterres que dice que esto va grave y más grave que la guerra fría entre la Unión Soviética, ex Unión Soviética y Estados Unidos. Dinos. Bueno, muy interesante la exposición que hizo mi contertulio recién, muy claro. Yo también coincido que es un foro, no puede ser gobierno, nunca fue gobierno mundial ni nada, ni lo podría haber sido. Y es cierto que también le pedimos muchas cosas a las Naciones Unidas, pero se las pedimos porque supuestamente la propaganda con la que se nos ha introducido a nuestras poblaciones era que era el organismo que iba a garantizar la paz, justamente. Y eso supuestamente eran los fines altruistas que iban a lograrse, pero en la práctica no se lograron. Ahora, el tema de la Guerra Fría, nueva, o 2.0, como algunos le llaman, Show. Yo la verdad que la pondría un poco en telejuicio a una definición tan contundente. Digamos, ¿por qué? Porque en estos momentos el negocio bilateral entre Estados Unidos y China ha crecido terriblemente. Hay imágenes de los últimos días de grandes cantidades de buques que están en los puertos del Pacífico norteamericano esperando turno para poder bajar los contenedores. También, estos escenarios que han mostrado ahora Estados Unidos con el Quad, ¿no es cierto? Pero resulta ser de que de los integrantes del Quad, por ejemplo, Japón y Corea del Sur, su principal socio económico comercial es China en este momento. Y no es Estados Unidos. Y Australia, gracias a esta picardía anglosajona de introducirla en esta estructura del AUKUS, le causó un pequeñísimo problema. Han tenido que, los chinos le acaban de dejar de comprar la carne vacuna. Por lo tanto, se han encontrado con un pequeñísimo agujero negro económico espectacular. ¿Por qué? Porque ellos son grandes productores de hacienda. Y eso lo va a revertir Estados Unidos. Estados Unidos va a comprar hacienda si ellos producen hacienda. Gran Bretaña no creo que se les vaya a comprar. Entonces, esto es un juego que realmente nos están mostrando que en el fondo es ver quién resiste más estas presiones. Y en el fondo me parece que la quieren introducir a China, como se le hizo a la Unión Soviética, en una carrera armamentista que le fue fatal para su progreso. Y creo que China no ha caído en esa trampa mortal. Y el otro tema es que en lo militar no hace falta ser poderoso en todo. Hace falta tener misiles hipersónicos y se acabó toda la discusión. También podrá haber un contraataque, pero el ataque primero va a ser fulminante. Y por lo tanto, Estados Unidos los carece, igual que el Reino Unido. Que yo veo que acá hay un tándem muy claro, viejo, de la alianza norteamericana-británica, de querer seguir manteniendo una estructura de un imperio que ha sido. Porque esa es la verdad.
Estados Unidos se ha envejecido en todo, en ciencia, tecnología, y le cuesta mucho volver a esos niveles. Y la única herramienta que tiene es este gigantesco aparato industrial militar que lo está llevando adelante y que en el síntesis, lo dijo muy bien Jesús, representa el 30 y pico % de armas en el mundo. Ese es dinero cash que le entra a Estados Unidos. El otro me parece que le entra cash en forma negra es el narcotráfico, pero bueno, eso es para otra discusión. Pero el tema es más que concreto. Creo que el San Benito que quieren mostrar de esta Guerra Fría, en el fondo es una debilidad del bando anglosajón. El bando anglosajón quiere volver a la teoría geopolítica de Mackinder, que ¿cuál es? Cercar el Asia. ¿A través de qué? De los controles de los pasos marítimos. Y por eso este desarrollo del Quad, el desarrollo de esta AUKUS. Ahora bien, han pasado mucha agua bajo el puente. Hoy en día el proceso del proyecto chino de Ruta de la Seda incluye, además de gigantescas rutas ferroviarias y camineras que unen ya prácticamente con Europa 100%, y también nuevas salidas al Océano Índico que anulan todo este gigantesco aparato de cerco del Mar de la China a través de Pakistán, y de Pakistán están un tiro de escopeta del Mar Rojo, y del Mar Rojo de Europa también, y el África. O sea, me parece que hay un juego que quiere demostrar Estados Unidos con su socio principal de que tienen la ventaja estratégica de cercar una China y de impedirle el despliegue. Y en el fondo, como bien dijo también Jesús, ¿quiénes son los que tienen este despliegue armamentístico en el mundo? Estas potencias. Estados Unidos junto con la OTAN, porque la OTAN la hicieron global, también la pusieron a tenacia. Realmente sí, no cumple ni el nombre que tiene, Tratado del Atlántico Norte, andaba por Afganistán la OTAN. Y anda por América del Sur, porque también hay un detalle que se han olvidado, que la base de Malvinas es una base de la OTAN. La base de Reina, ¿cómo es? La que está en Aruba y Curazao, que es de Holanda, también es de la OTAN. Y el señor Jesús debería haber incorporado las canadienses, esas que nombro. En Argentina han hecho estragos increíbles, y realmente en los foros internacionales, cuando se ha planteado este tema, realmente hemos tenido muy pocas respuestas positivas, y es evidente que son estas multinacionales, que yo digo que Canadá es Inglaterra, ya que su jefe de Estado es la reina Isabel II. Lo de la independencia hay una relatividad bastante grande. Creo que hay un juego maléfico de todas esas estructuras multinacionales occidentales, pero bueno, no va al caso de la ONU. La ONU quiso controlar eso y tampoco pudo hacer nada, ¿no? A través de sus organismos. Pero bueno, creo que en definitiva este cerco habla más de la debilidad del occidente anglosajón que de su fortaleza. Y más viendo los últimos resultados de estos combates. Le hace el abandono en forma de huida estrepitosa del mundo centroasiático, con la retirada unilateral sin comentarle nada a sus socios de la OTAN, de Afganistán, de Estados Unidos. Entonces hoy yo veo que todas estas estructuras que se están creando son de un futuro vidrioso. Yo no sé si los franceses van a estar muy convencidos de volver a participar en alguna acción ahora junto con estas potencias. Los mismos alemanes, veremos qué pasa ahora con estas elecciones raras que han tenido, que están todos empatados contra todos, si van a participar de este juego. Se aproximan grandes cambios, épocas complicadas, y creo que, vuelvo a tu pregunta, esta Guerra Fría 2.0 me parece que es más una gran propaganda que una realidad que pueda ser llevada adelante.
Hay muchos barcos, como dijiste, me quedo con eso, muchos barcos comerciales y contenedores entre China y Estados Unidos. Sí. Y esto de los hipersónicos, ¿no nos estarán también engañando a los Estados Unidos si tengan un sistema satelital que, pues, mucho más avanzado que no hayan dicho y desactive todos los misiles, tanto hipersónicos como, quién sabe, no lo sé, será tema de otra discusión. Nos vamos, Jesús, la última preguntita. La ONU también podría haber servido para ser portavoz de la agenda mundial, es decir, de la imposición de cosas que no quieren imponer directamente los gobiernos. Te lo pregunto y quiero que me des tu opinión. Otro de los grandes puntos y temas es, aparte del COVID, es el cambio climático que ellos dicen. Hay algunos científicos, incluso había un científico mexicano que decía que no había tal, sino que de vez en cuando la Tierra cumple con patrones de calentamiento y de enfriamiento. Yo sí vería una gran contaminación, de eso no hablan tanto. Por fin creo que ahora Xi Jinping dijo que ya para el 2050 no va a haber huella de carbono, pero ¿cómo lo ves? Porque es también propaganda lo del cambio climático para meternos otra cosa más adelante, o pues es la agenda normal. Pues justamente, querido Roberto, a eso me refería cuando señalaba que si lo vemos como un foro de expresión, si se le ve como un foro de propaganda, en realidad sería un fondo de propaganda de todo el mundo, porque efectivamente ahí todo el mundo se expresa. Mira, hasta los antidemocráticos como Marruecos, como Arabia Saudí, ahí tienen su participación para poder expresarse. Entonces, como foro de expresión, se utiliza como una plataforma para socializar temas. Obviamente, el que tiene más capacidad de darle difusión a sus temas, pues le da el toque de propaganda, como por ejemplo, pues sí, Estados Unidos. Pero me parece muy interesante lo que sucede en Naciones Unidas, porque con todas sus limitaciones, principalmente financieras, en proporción al tamaño de los temas que se le dan de tarea para resolver, entonces hay un desfase tremendo entre el presupuesto pues el reto mayúsculo, la complejidad de temas que tiene que resolver. Pues finalmente lo que sucede es que tú ves ahí, es padrísimo cuando ves, ¿no? Muy interesante cuando ves a un africano, a un líder africano, luego a un líder latinoamericano, después a un europeo, ves bajándose al primer ministro de Italia, y luego ves que llega el de Djibouti, y luego ves que se va y llega el de Venezuela. Es muy interesante, y en ese sentido me parece que la socialización de los temas es importante, porque a veces es cierto que nosotros creemos que por tener internet sabemos en tiempo real lo que está pasando en cualquier parte del mundo, y a veces hay países en Asia Central o en el mismo África o en el mismo Europa Oriental que tienen problemas muy parecidos a los de América Central o América del Sur o el mismo México, y de pronto pues lo ignoramos que podríamos hacer equipo con esos países para tener agendas compartidas y hacer bloques que pudieran presionar pues de una manera más definitiva, más sólida, a empresas, a multinacionales que están respaldadas por los ejércitos de sus países, por ejemplo, ya sea de Francia o de Estados Unidos o de la misma Alemania. Esto que decía Carlos me parece muy interesante también tomarlo en cuenta, que probablemente esto de la Guerra Fría sea más un cuento, porque efectivamente cuando uno revisa el tamaño del comercio bilateral que tienen China y Estados Unidos, por ejemplo, estamos hablando de casi 500,000 millones de dólares al año, ¿no? China es el segundo socio comercial de Estados Unidos después de México, representa el 14.7% del comercio de Estados Unidos, pero es el principal socio comercial de Australia, de Japón y de la India. Probablemente el problema con estos países sea que tienen un déficit terrible en la balanza comercial frente a China y probablemente quieran compensarlo de otra forma, ¿no? Si no se puede a las buenas, entonces a las malas, los forzas a equilibrar la balanza. Pero hasta el momento sí me parece que la teoría de la interdependencia compleja, que decía que mientras los países tuvieran sus economías integradas y sus relaciones comerciales sólidas, era muy difícil que un conflicto bélico sustituyera a esas relaciones comerciales que de alguna manera beneficiaban a los poderes fácticos de cada uno de los países. Así que, Roberto, me parece que para eso sirve también un foro como la ONU, para que se socialicen los problemas y los países puedan encontrar sus pares, y los países puedan encontrar con quién aliarse y con quién no aliarse, e incluso con quién equilibrar las relaciones cuando las alianzas sean inevitables, como por ejemplo la alianza de México con Estados Unidos es inevitable. Chocan en sus agendas en casi todo, pero son 3,200 kilómetros de frontera
que nos obligan a tener dinámicas de integración económica. Muy bien, pues muchas gracias. Carlos, tu conclusión, los vamos. Bueno, muy claro también, Jesús, te felicito. Sí, creo que lo que le estamos pidiendo a la ONU, reitero, es demasiado. Creo que también es momento de que los iguales se junten. Por eso yo vi con gran luz de esperanza la reunión de la CELAC en América del Sur, para empezar a juntarnos los países que estamos bajo una sola órbita y que tenemos casi todos los mismos problemas, para encontrarle lentamente algunos puntos de salida, y que este tipo de foros sí permite lentamente empezar a vislumbrar no una pelea contra el gran hegemón, sino simplemente presentar en la mesa de negociación potestades distintas a las que teníamos en solitario. Y ahora esto es lo que estamos esperanzados que vaya a ocurrir, ¿no? Por lo menos en nuestro continente es una luz que se nos ha abierto, y creo que vamos a tener posibilidades. Y eso nos va a permitir a su vez negociar con estos grandes poderes que están en juego en este momento, que nosotros somos todos socios comerciales principales con China en este momento, no con Estados Unidos. Pero Estados Unidos está en nuestro continente, Estados Unidos tiene las bases acá, y bueno, como bien dijo el colega, ustedes tienen 2.000 y pico de kilómetros y nosotros estamos dentro de la misma isla americana. Y esa isla nos obliga a ser reflexivos y entender este mundo en el que debemos movernos con mucho cuidado en beneficio de nuestros pueblos y nuestras sociedades. Pues muchísimas gracias, Carlos, Jesús, es un placer tenerlos, les agradezco mucho, y la gente sin duda les agradece mucho más. Muchas gracias. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Un gran abrazo, Jesús, doctor Jesús, Carlos, gracias. Profesor, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Saludos, Carlos. Igualmente. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!